La película El Velo nos explica a la perfección cómo las entidades arcónticas parasitan a líderes de sectas y grupos nueva era para alimentarse de aquellos que son engañados y atrapados en estos grupos, perdiendo incluso la vida por orden del líder a través de la hipnosis tan fuerte que emana de su presencia. Esto lo hemos visto innumerables veces, cómo el líder de una secta arrastra a acabar con sus vidas a los integrantes de dichos grupos sectarios. En la película El Velo se nos muestra cómo 30 años después de que los seguidores de un culto religioso destructivo se suicidasen en masa, la única sobreviviente vuelve a la escena de la tragedia con un equipo de documentalistas para descubrir la escalofriante verdad que se esconde tras el líder del grupo. La creación de sectas, religiones y sus dioses, mesías, salvadores, son hechos con la intención de confundir al humano y robarle sus energías, su dinero y el tiempo, a través de su fe, poniendo su libre albedrío en manos de alguien o algo externo que les dice qué tienen que hacer para salvarse del infierno, así como llevarlos a la locura y evitar que evolucionen utilizando su propio potencial. En la película se nos muestra cómo los líderes New Age, gurús, maestros, están parasitados por los arcontes. Ellos, los gurús, son herramientas útiles para los arcontes, además para la apertura de portales interdimensionales que conectan directamente con estas entidades parasitarias. Fijaos que todos los gurús de New Age, de la nueva era, atraen a un gran número de personas, de incautos, que los siguen allá donde van estos líderes, para servirles de alimento a los parásitos interdimensionales. Los arcontes hipnotizan a través de estos gurús a la gente. Son como la serpiente que hipnotiza. Primeramente parasitan a la gente para que se enganchen al gurú, a la herramienta de apertura de portales interdimensionales. Seguidamente caerán en un éxtasis con falsa sensación de amor y de paz para que caigan en el engaño de estas entidades. Es como una droga, para que se enganchen a este montaje, para que crean que es real y de esa forma no puedan escapar del engaño. Es muy fuerte el control mental que ejercen sobre sus presas. Incluso, como se nos muestra en esta película, otorgarán poderes sobrenaturales, si es preciso, al líder de la secta para convertirlo en una especie de mesías salvador, para hacer más realista la puesta en escena. Estas entidades entran en la mente de las personas y saben perfectamente lo que cada persona necesita para estar en paz. Saben perfectamente qué puntos débiles tienen cada uno y atacarán por ahí para debilitarlos y acceder a su interior y parasitarlos mental y energéticamente, minándolos poco a poco hasta volverlos locos y destruirlos por completo. Estas entidades siempre pedirán algo a cambio de paz mental y paz espiritual. A través del gurú o del líder del grupo, crearán una red o telaraña energética que conectan con estas entidades parasitarias, arcontes, y que conectan con todas las personas que habitualmente sigan al líder. Esto hace que la gente esté enganchada al líder. Es por ello que hay tantas víctimas de sectas que están tan dormidas, tan hipnotizadas, que les cuesta muchísimo salir de la secta. Ellos dan incluso la vida por el líder. En primer lugar, las sectas suelen ser movimientos cerrados, aunque estén muy extendidos. En segundo lugar, exigen de sus miembros una adhesión que va más allá de lo propiamente religioso, invadiendo aspectos de la libertad personal de sus miembros. Y en tercer lugar, están muy estructuradas jerárquicamente y no se admite ningún pluralismo ni crítica interna. Otras características de la secta son que practican un proselitismo fanático, están desentendidas de la cuestión social y de la solidaridad con los necesitados, solo ayudan a los propios miembros, solo creen en el esfuerzo personal, aunque sean sectas de origen cristiano, suelen tener una moral muy rigorista, aunque algunos líderes tienen conductas verdaderamente inmorales, para demostrar el poder del líder o como anzuelo para captar nuevos adeptos. Todas estas sectas suelen ser apocalípticas, anuncian la proximidad del fin del mundo. En esta película además nos muestran el tema de los walking, posesión de entidades interdimensionales a humanos que mueren. Estos walking utilizan los cuerpos de aquellos que fallecen para realizar misiones o trabajos de diversos tipos en esta dimensión física. Tenemos un caso real de walking en el libro escrito por J.J. Benítez titulado Ricky B, que explica cómo un ser alienígena posee a una mujer después de haber perdido la vida esta mujer en un accidente de autobús.
En la película explican que estas posesiones las realizan para crear el ambiente necesario para alimentarse de almas. Pero lo más interesante nos lo muestran descaradamente al final de la película, cuando el líder de la secta, después de haber completado la misión, dice lo siguiente: hijos de la nada, hijos del caos, esta es la hora final, el ciclo está completo, hemos sido recreados por Yaldabaoth, a la imagen de los 7 arcontes, que crearon y esclavizaron este mundo. Somos los amos ocultos, somos los arquitectos de la anarquía. Nosotros somos los malditos devoradores de almas, señores de los impíos. Hoy nuestro nuevo reino comienza, se inicia en una nueva realidad. Les dije que seríamos inmortales. Tan solo necesitamos nuevos caparazones de vez en cuando y muchas almas para comer. Nuestra legión se levanta desde detrás del velo para cosechar el dolor que hemos causado. Los 7 se convertirán en una gran multitud. Estos son los días de venganza y de ira. La era inmortal ha comenzado. Os recomiendo ver esta película, ya que muestran desde dentro la realidad de las sectas y de los gurús que son manejados por estas entidades parasitarias. En la película Ruega por nosotros se nos muestra cómo actúan las entidades parasitarias arconte para crear movimientos religiosos y comederos energéticos en lugares potentes cargados de energía telúrica. Los conocidos como puntos ley. Para crear tales comederos eligen a una víctima humana o varias, a las cuales les crearán una ilusión hipnótica enorme, ya que estas entidades tienen un gran poder hipnótico. Mediante tecnología y control mental crean espectáculos de luces, efectos especiales, apariciones holográficas, haciéndose pasar por dioses, por santos, etc. Lo más abundante son las apariciones marianas. Se disfrazan de ángeles o de la Virgen María para hacer más creíble el teatro. Además, estas entidades realizan curaciones y otra clase de milagros a través de sus elegidos o cuando hagan apariciones milagrosas. Todo esto lo hacen para atraer el mayor número de gente posible, para alimentarse de la energía de adoración de quien va a estos lugares a rezar. Estas entidades, al ser telepáticas, pueden hablar mentalmente a quienes elijan. Les harán creer a sus víctimas que les están hablando a algún ser divino y que son los elegidos, los salvadores de la humanidad. Les darán mensajes apocalípticos y algunas de estas profecías se cumplirán, ya que ellos mismos las provocan. Si la víctima no tiene la suficiente fuerza interior para escapar, caerá en la locura y obedecerá todas las órdenes que le den estas entidades. Otra capacidad que tienen estos seres arcónticos es la de hacerles sentir a sus víctimas un amor y sentimiento de gozo enormes, todo para engancharlos al comedero energético, para que vuelvan una y otra vez al lugar. Es como una droga para quienes van allí. No podrán dejar de ir por muy mal que les vaya todo. Sus vidas siempre estarán llenas de desgracias, no porque hayan hecho nada malo, sino porque las entidades parasitarias les estarán creando situaciones nefastas. Mucha gente piensa que se trata de mala suerte, de una mala racha, pero en la mayoría de los casos es a causa de estas interferencias externas. Pero veamos cómo en esta película nos muestran la forma de actuar de estas entidades parasitarias. La película comienza con la ejecución de una mujer acusada de brujería en el año 1845 en Banfield, Massachusetts. Le cuelgan de un árbol y finalmente le prenden fuego. Pero antes de morir, su espíritu se introduce en una muñeca. En esta película además los controladores justifican, como en otras muchas películas más, el tema del exterminio de las supuestas brujas, pero esto va mucho más allá. También nos muestran la capacidad de ciertos seres de introducirse en objetos y habitar ahí hasta poseer a algún ser vivo. En la actualidad vemos al periodista Kerry Fenn, que investiga sucesos paranormales. Su última investigación lo lleva a Boston para investigar un supuesto caso de mutilación de ganado. Pero se da cuenta de que solo se trata de un engaño. Mientras se prepara para irse, descubre la muñeca que se muestra al principio de la película, en la cual habita el espíritu de la bruja, y la rompe, liberando accidentalmente el espíritu. Más tarde, Gary sufre un accidente con el coche después de ver a una niña, Alice, cruzar la carretera.
La sigue hasta el árbol, el lugar donde encontró la muñeca, y la oye hablar antes de desmayarse. Cuando la lleva a casa, se entera de que Alice es sordomuda y no podría haber hablado. Gary decide quedarse en la ciudad para investigar lo que cree que podría ser una historia paranormal real. Al día siguiente, Alice aturde a la comunidad al hablar y proclamar que ha sido curada por la Virgen María. Esto lanza un furor mediático que es impulsado aún más por otras curaciones milagrosas. Aquí vemos, como he explicado al principio, cómo estas entidades pueden realizar curaciones o lo que la gente llama milagros para atraer la atención del público. Vemos cómo Alice ha sido elegida como instrumento por la entidad parasitaria para crear el comedero energético. La Iglesia envía al Monseñor Delgard para investigar el caso, con la ayuda del obispo Giles. Gary se hace amigo de Alice, tiempo durante el cual se entera de que mientras ella ha estado hablando con un ser llamado Mary, la niña cree que esta entidad es la Virgen María. En la mayoría de los casos, estas entidades escogen a gente muy religiosa, porque son quienes más abiertos están a la parasitación, ya que son gente muy programada y son fáciles de seducir. Más adelante vemos cómo los protagonistas comienzan a sospechar que detrás de estos supuestos milagros hay algo muy oscuro, y vemos cómo Gary tiene visiones de Mary como una entidad horrible. Aquí vemos cuál es la verdadera identidad de estas entidades arconte. Lo muestran como algo generalizado, que la verdadera esencia de estos seres es maligna. El padre Hagan, quien fue curado por Alice, también sospecha la verdadera naturaleza de las curaciones. Descubre documentos que detallan los sucesos sobre la condena de la bruja, pero antes de poder avisar a nadie, es atacado por la entidad y lo elimina. Aquí nos están diciendo que estas entidades, cuando ven a alguien que entorpece en sus planes y que puede desmantelar sus objetivos, lo sacan de en medio de diversas maneras. Pueden provocarle una enfermedad fulminante, un accidente e incluso de varias formas hacer que se quite él mismo del medio. Más adelante se muestra que Mary, la bruja, vendió su alma a Satanás para obtener la vida y el poder eterno. A cambio, Satanás permitiría que ella y sus descendientes hicieran milagros para que la gente se comprometiera con ella y a su vez con Satanás. Aquí además nos muestran que los pactos con la oscuridad pueden ser generacionales, que pueden ser heredados. Es por esto importante romper con contratos generacionales, hacer un decreto para romper con lazos tanto generacionales como kármicos. Aunque la gente no lo crea, todos podemos arrastrar con pactos y contratos de generaciones pasadas, familiares que sin saberlo han hecho pactos que ignoramos y que llevamos impresos tanto en el ADN como en nuestro campo energético. Es también por esto que existen familias que parecen estar marcadas por la mala suerte o por desgracias. Solamente con romper con estos pactos o contratos liberarías a toda tu descendencia. En esta película además se muestra cómo estas entidades pueden hacer que las estatuas, por ejemplo, sangren, que lloren sangre. Pueden manipular a estas figuras, moverlas, hacer que vivan. Todo para hacer más creíble la santidad de los lugares donde crean los comederos energéticos. También pueden hacer que sus víctimas tengan estigmas, las heridas de la crucifixión de Jesús, todo para atraer la atención de los incautos seguidores de estos títeres de las entidades arcónticas. Los seres evolucionados, los seres que proceden de la fuente original, no necesitan hacer todo esto para que la gente evolucione, sino que en los mensajes que dejaron está la semilla para el despertar interno, para que despertemos el poder que llevamos en nuestro interior. Los controladores, viendo que se liberarían muchas almas de esta granja prisión, lo que hicieron fue eliminarlos y distorsionar el mensaje que dejaron, creando religiones y justificando la muerte de estos avatares, diciendo que es necesario sacrificarse con sangre, sufrimiento, con la tortura, para limpiar nuestros pecados, además de utilizar la culpabilidad para esclavizar aún más a la humanidad. Como he dicho, esta película te muestra de manera sutil cómo crean comederos energéticos, cómo engañan a los humanos para atraerlos y alimentarse dichos seres de la energía de adoración de dichos puntos energéticos. En un momento de la película nos dicen que a estos lugares de adoración van millones de personas cada año, que son lugares muy visitados por gente devota.